Libro de Proverbios, capítulo 28, ese versículo 12, 13 y 14. La palabra del Señor lo vamos a leer de esta manera. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Voy a leer también en la otra versión, Dios habla hoy. La misma palabra, el mismo libro. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Dice, cuando triunfan los justos, se hacen gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Al que disimule el pecado, no le irá bien. Ay, santo Dios. Pero el que lo confiese y lo deja, será perdonado. Feliz el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. ¡Wow! ¡Qué palabra, amados hermanos! De verdad, qué palabra de Dios. Vamos a hablar del tema, amados hermanos, que está en el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y en la otra versión dice, dichoso el hombre que confía en Dios. Y en el otro libro dice, feliz el hombre que honra siempre al Señor. Amados hermanos, quiero compartir unos 25 minutos de la palabra con ustedes, esperando que esta palabra puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Porque recuerde, amado hermano, cuando Dios habla a través de su palabra, no solamente habla a los que están atrás de la pantalla, sino primero habla el que está enfrente de la pantalla. Así es que Dios nos va a hablar. Dios nos va a corregir. O no sé cuál es la palabra de Dios que Él tiene para nosotros. Amén. Cuando triunfan los justos, se hacen fiestas. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. El que disimula el pecado no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Y cuántas veces al fallarle a Dios no lo reconocemos que si le hemos fallado? ¿Qué tan importante es reconocer el momento cuando fallamos a Dios? El momento cuando cometemos un error delante de Dios y reconocer, ir a los pies del Maestro, reconocer que le hemos fallado. Pero muchas de las veces fallamos delante de Dios y no reconocemos nuestra falta. Y a través por nuestra falta, por causa del pecado que uno comete delante de Dios, muchas veces viene, amados hermanos, la consecuencia del pecado sobre nuestras vidas. Y hacemos la pregunta a veces a Dios, Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación? A veces hasta reclamamos a Dios que ¿por qué solamente a mí, Dios?
¿Y por qué mi vecino no pasa nada? ¿Por qué la vecina no pasa nada? ¿Por qué ellos están bien, están felices? Y yo miro cómo estoy pasando, Dios. Y hay veces, tantas veces que le hemos fallado a Dios y no reconocemos. A través, amados hermanos, al reconocer nuestra falta delante de Dios, Dios es fiel en perdonar. Y cuando el hombre reconoce a Dios, cuando el hombre le confiese su pecado delante de Dios, amado hermano, es libre de pecado. Dice la Biblia que solamente delante de Dios se confiesa todo pecado. No delante del hombre, no delante de otros dioses, sino delante del Dios Todopoderoso. Se doblará toda rodilla y se confesará toda lengua. Porque mismo Dios dice que fuera de Él, nada otro Dios como Él. Hay pregunta que hace Dios en la Biblia. ¿Quién le ha dicho a ustedes que se compare como yo? Nadie. Es que nadie se puede comparar con Dios. Dios, amados hermanos, es un Dios verdadero que te oye, que te escucha, pero sobre todo te ve donde quiera que estés. Donde quiera que tú andes, Dios va contigo. Moisés le dijo a Josué que donde quiera Josué iba a ir, Dios iba con él. Si ese Dios que dijo, que habló Moisés a Josué, ese es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Y dice la Biblia que los ojos de Dios están en todo lugar. Es decir, si tú cometes un error, si tú cometes o pecas contra Dios, en un lugar donde tú puedes pensar que nadie te vio y que nadie se dio cuenta, estás muy equivocado. Estás muy equivocado porque los ojos de Dios están donde tú estás. No importa si tú pones tanto trapo ahí para que no te ven. Los ojos de Dios están donde tú estás. No puedes esconderte delante de Dios. Puedes cubrir pecado, puedes esconder tu pecado delante de su esposa o de su esposo, de tus hijos, o delante de, si usted se congrega, puedes esconder tu pecado delante de los líderes de la iglesia. Puedes estar trepado en el altar sirviendo supuestamente a Dios y estando en el pecado, porque nadie te vio lo que tú hiciste. Pero Dios sí te lo vio. Pero Dios sí te vio. Por eso, amado hermano, dice, el 14 dice, escuche bien, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dichoso, amado hermano, el hombre que tiene el temor de Dios en su corazón. Te digo esto a ti, mi amado hermano, donde quiera que vayas. Si el enemigo te presenta algo para poder desviarte del camino de Dios, no lo permitas. Y de valiente es aquel que se enfrenta y le dice al enemigo, no, porque no quiero pecar contra Dios. Pero de cobarde es aquel que le recibe lo que el enemigo ofrece. Tenemos una gran historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, cuando nuestros primeros padres, amados hermanos, pecaron contra Dios. Cuando ellos fallaron contra Dios. Dios le había dicho a ellos que no comieran nada del fruto de ese árbol. Porque Dios le dijo, si el día que comen ustedes de esto, van a pecar.
Pero el enemigo tan astuto, y se le dice, si ustedes comen esto, ustedes van a despertar. Ustedes van a ver tantas cosas que ustedes no lo saben nada, porque Dios no le quiere enseñarles a ustedes. Pero si ustedes comen esto, no hombre, ustedes van a abrir los ojos. Ustedes van a ser la mujer más afortunada, el hombre más afortunado. Y asimismo sigue trabajando el enemigo en este tiempo. Te presenta delante de ti algo que para el cuerpo es bueno, pero para el alma, para el espíritu, no está bien. Por eso mismo lo encontramos en la Biblia, amado hermano. Hay cosas que para usted, que para mí es lícito, pero para Dios no es lícito. Es decir, hay cosas que para el hombre es bueno, pero para Dios no. Para Dios es pecado. Pero, amado hermano, hay gente que conocen qué es pecado. Hay gente que conocen de la Biblia y que han escuchado la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿Y qué consecuencia trae el pecado al fallarle delante de Dios o al pecar contra Dios? El problema grande, amado hermano, fíjese bien, si tú pecas, amado hermano, recuerde que tenemos un abogado. Nuestro abogado se llama Jesucristo, que la cual la Biblia dice que Él es fiel en perdonarnos. Pero ¿qué debe de hacer el hombre? Es reconocer y acercarse ante Dios. No importa qué digan tus líderes, que reconozcas que le fallaste delante de Dios, no importa. Lo importante es que tú te quedas bien con Dios. Que no caiga el juicio sobre ti por haberle fallado a Dios. El juicio, cuando viene, amado hermano, no viene porque simplemente va a venir. El juicio, amado hermano, es consecuencia del pecado. Es consecuencia de tus propios hechos. Es consecuencia de tus propias acciones. Si hay problema en tu matrimonio, solamente examina tu corazón y examina qué has hecho o qué estás haciendo. Si en tu matrimonio no te va bien, haz un examen. ¿Qué está pasando? ¿En dónde has fallado? ¿No habrá algo que tú estás escondiendo? ¿No habrá algo que tu pareja no lo sabe, pero tú sí lo sabes qué es? ¿No habrá algo que sí? ¿No habrá algo que sí delante de Dios es abominable? El problema grande del hombre, del ser humano, es que no reconoce cuando le falla a Dios. Se cree el sandulón. Él se cree el más perfecto, el más santo. Y se cree que no le falla a Dios. La Biblia dice que tan solamente con una mirada y con el desear fallaste delante de Dios. Amado, ¿en qué has fallado? ¿Dónde has fallado delante de Dios? ¿Qué pecado tienes cubierto? ¿Qué pecado tienes escondido? ¿Qué pecado lo tienes bien cubierto, como que si fuera nadie lo sabe? Lo conoce Dios. Lo conoce Dios. Si hoy no ha llegado en tu vida una consecuencia, es mejor que vayas y reconozcas que le has fallado a Dios, antes que venga el juicio de Dios sobre ti. El problema, amado hermano, la consecuencia del pecado no es solamente a usted, sino también acampa alrededor de toda tu familia.
La consecuencia del pecado, el día, amado hermano, que Dios saca tu pecado en la luz, ahí donde va a ser grave el problema. Porque ahí, al sacar Dios tu pecado a la luz, lo va a descubrir tu esposa o tu esposo. Y sobre todo lo va a descubrir tus hijos y todos los que están alrededor tuyo. Porque cuando Dios descubre, cuando Dios saca a la luz, te deja en vergüenza. ¿Por qué? Pues para que aprendamos. Dios es un Dios de amor, pero también, amado hermano, es un Dios fuego consumidor. Por eso, amado hermano, dice el 12, cuando triunfan los justos, se hacen gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Aleluya. Al que disimule el pecado, no le irá bien. En la Biblia Reina Valera dice, el que encubre su pecado, no prosperará. Porque muchas veces, amados hermanos, ¿cuántas veces has batallado buscando, haciendo, moviéndote, haciendo otra cosa y no te da el resultado? Y siempre estás quizás quebrado de salud. Y siempre estás quizás quebrado, amado hermano, de economía. Y siempre estás quizás con el problema siempre en el hogar. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes cubierto. Hay algo oculto que supuestamente nadie lo sabe. Dios lo sabe todo. Es más, si te congregas en una congregación y te paras en el altar y en pecado, ahí es más problema. Y es por misericordia de Dios que usted está de pie. Porque en el Antiguo Testamento, cuando aquella gente entraba en el lugar santo y si estaban en pecado, salían muertos. Si fuera así el tiempo ahora, ¿qué tiempo ya hubiéramos acabado? Pero grande es Dios por su misericordia y que te llama ahora a reflexionar cómo está tu vida con Dios. ¿Qué tienes ocultos delante de Dios? Usted puede decir ahora, yo nada. Bueno, no estoy hablando a usted, estoy hablando a aquel que tiene algo ocultos delante de Dios. Yo estoy fiel a mi esposa, felicidades. Pero no solamente puedes fallarte delante de Dios en la infidelidad. Puedes fallarte a Dios, amado hermano, a veces en el trabajo. Puedes fallarte delante de Dios, a veces con tu comportamiento. Puedes fallarte delante de Dios muchas veces a través de tu acción, a través de tu actitud. Sí, porque puedes venir ahora, no, pues yo a mi esposa, yo siempre llevo flores, yo nunca le he fallado. Felicidades. Felicidades que no has fallado. Pero, ¿sí te has dado cuenta cómo es tu acción allá afuera? ¿Te has fijado cómo está tu acción cuando caminas en la calle? ¿Te has dado cuenta cómo caminas mientras la gente te ve? Pero hay una palabra, dice, feliz el hombre que honra siempre a su Señor. Esta palabra es algo pesado a la gente, no le gustan muchas veces. Pero esta es una Biblia, amado hermano, que es la Biblia Dios habla hoy. Y dice, pero el terco caerá en la desgracia.
¿Cuál es el terco? El que no reconoce, el que se siente bien hombrecito, el que se siente bien mujercita. El terco o la terca cae en la desgracia por sus acciones, por su hecho o por el pecado que haya cometido. Sí, porque hay mujeres también que se creen tan muy inteligentes. Mi familia no se va a dar cuenta. Mi esposo no se va a dar cuenta. A veces en el trabajo, a veces caminando afuera, a veces en las redes sociales. El hombre mandando mensajes, mandando palabras de amor a alguien que no es suyo. Y la mujer también, hola guapo. Y a su marido no le dice así. El hombre ahí en las redes sociales, oh, qué guapa estás. Y a su esposa no le dice así. ¿Y usted cree que esto no es una falta de respeto? ¿Y usted cree que esto no es fallar delante de Dios? Amado, ¿dónde le has fallado a Dios? ¿Qué tienes oculta delante de Dios? No sigas ocultando, porque tarde o temprano se va a descubrir. La Biblia dice que lo oculto sale a la luz. Pero qué triste el día o el momento cuando Dios saca a la luz todo el trapo viejo y que le dice todos tus hechos. Ahí donde quedará, donde dice la Biblia, en la desgracia. Pero si reconoces, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Dichoso, feliz el hombre, la mujer que reconoce su falta delante de Dios. No sigas encubriendo tu pecado. No sigas escondiendo tus hechos. Y si hay alguien que está conectado en las redes sociales, un amigo, te digo a usted también, amigo, no escondes algo, porque tarde o temprano se va a descubrir también. Hermano, amigo, en esta noche, Dios te está dando una advertencia, que si hay algo que tienes escondido, ocultas, es mejor que arreglas cuentas con Dios. Es mejor que arreglas cuentas con Dios antes que te arrepientes, antes que te lamentas, antes que sea demasiado tarde. No importa que te digan, y no que tan muy santo, amado. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo donde estamos rodeados de pecado y podemos fallarle delante de Dios en un momento. Pero vuelvo y digo, es de cobarde es no reconocerle haberle fallado a Dios. Es de valiente es llegar y reconocer que hemos fallado a Dios. Tenemos un abogado, si has fallado a Dios, tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Dice en su palabra, Él es fiel en perdonar. Él es fiel en perdonar. Pero también, ese abogado que tenemos, también se cansa.
De tanto llamar al hombre que arregla cuenta con él. Y el hombre sigue de terco, sigue el prepotente y no reconoce que le ha fallado a Dios. Dios sigue hablando a través de Dios sigue hablando y habla de una de otra forma. Y seguramente Dios te ha hablado, no sé en qué forma te ha hablado y te está hablando y ha vuelto a hablar otra vez a ti. Y si tú sigas de terco, sigues ahí de necio, Dios es un Dios, pero Dios se cansa de tanto llamar. Y ahí es donde viene para que aprendes. Y ahí es donde sale el hombre, Dios, ¿por qué, Señor? ¿Cómo que por qué, Señor? ¿Por qué no arreglaste cuentas con Dios a tiempo? Y ahí viene, perdóname, Señor. Y ahí viene, ahí arrastrando, llegando, perdóname, Señor. No esperas ese tiempo. Si Dios te está hablando a tiempo, no le esperes que Dios te hable fuera de tiempo. No esperas que cuando Dios te diga que usa otro siervo y que te dice el Señor, te hablé y no entendiste. En la obediencia, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, es la que necesita Dios de nosotros, obediencia. ¿Qué le ha faltado el hombre delante de Dios en este tiempo que estamos viviendo? Desobediencia hacia Dios. Ha perdido la desobediencia delante de Dios. Ya no hay temor de Dios en su corazón. Ya no hay temor de Dios. Hace lo que quiere, camina como quiere, habla como quiere, actúa como quiere. Total que es Dios de amor. Total que estamos en la gracia. Sí, estamos en el tiempo de la gracia. Pero no es como tú piensas. Dios quiere una iglesia. Dios quiere un pueblo. Dios quiere a sus hijos que se cuide para Él. Que se aparte de este mundo. Y que se guarde para Él. Por eso, amados hermanos, triste, lamentable, todo lo que estamos viendo en este tiempo, en esta nación. Tantas jóvenes que se están, amado hermano, se están yendo en este mundo. Tanta juventud, hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fallaron delante de Dios y no reconocieron sus faltas, sus pecados. Ocultaron delante de Dios, creyéndose ellos que no va a llegar la consecuencia del pecado. Y la Biblia dice que la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Es duro, es difícil de escuchar a veces esta palabra, pero el pago del pecado es muerte. Ojalá sea muerte solamente espiritual. Pero estamos viendo, amado hermano, muerte físicamente también. Y después de la muerte ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, mi querido. Después de la muerte ya no hay esperanza. Se acabó por completo todo. Si estás con vida y le has fallado a Dios. Si estás con vida y le has dado la espalda a Dios, vuélvete a Cristo. Vuélvete al Señor. Nunca es tarde que te levantes ahora. Y que digas a Dios, no importa, perdóname, Señor. Te fallé. Es esto lo que yo hice. No es porque Dios no conoce, Dios lo conoce, ¿qué has hecho? Pero Dios quiere también saber y escuchar de tu labio, de tu boca, decirle, perdóname, en esto fallé. Antes, amado hermano, que sea demasiado tarde. Porque de verdad, mi querido hermano o amigo, reflexiona un momento cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué está pasando con la humanidad?
Piensa un poco, reflexiona, analiza. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado te lleva a la muerte. En esta hora le dejo esta reflexión en tu corazón y usted es quien tiene que tomar la decisión.